Me parece importante, siempre uno agradece que lo inviten a un lugar a hablar. Yo quiero no solamente agradecer esta circunstancia, sino que no es común en el movimiento popular esta apertura a los debates políticos, no digamos en los medios de comunicación del sistema, donde los candidatos, los representantes políticos de las patronales, de los intereses capitalistas, van con una frecuencia inusitada, probablemente también pagan por eso, y hay una suerte de proscripción a quienes militamos como socialistas, como revolucionarios. Pero también ocurre en el campo popular. Los sindicatos de Argentina, fuertemente burocratizados, pocas veces han dado lugar a debates con planteamientos políticos divergentes dentro del movimiento obrero. No hay nada que discutir en el movimiento obrero, esto es todo fenómeno. Cada vez estamos mejor. La política que se desarrolla es tan buena que derrotamos los peores planes que se balancen contra nosotros. No. Tendríamos que tener un debate. Pero bueno, sindicatos burocráticos no solo que no tienen ese debate, sino que regimentan al movimiento obrero, anulan la democracia a la hora de elegir delegados, etcétera. El estar aquí hoy con ustedes, y como dijo Merenciano, que esto no solo no es la primera vez, sino que invitan a distintos referentes políticos y exponen y discuten con ustedes, es altamente valorable. Por ejemplo, este año, 2019, se cumplen 50 años del Cordobazo. Y yo he recibido censuras para ir a hablar sobre el Cordobazo, incluso en el propio campo de la izquierda. Quiere decir que, ustedes se dan cuenta de lo que estoy valorando, si no hay una fuerte democracia interna en el movimiento obrero, donde lo que pensemos cada uno de nosotros y las experiencias que hemos desarrollado cada uno de nosotros no se puedan volcar como una forma de aprendizaje, bueno, el movimiento obrero va a tener dificultades en crecer y desarrollarse, y el movimiento popular de un modo general. Me han presentado para hablar de estas elecciones, que es el hecho político último más relevante, pero detrás de estas elecciones hay algo mucho más intenso que quiero asociarlos. Argentina está destruida. Si no estaba destruida hace 4 años, en estos 4 años lo que faltaba fue hecho a una velocidad impresionante. No es simplemente Macri y todo lo demás, aunque Macri fue un elemento muy activo, es una expresión de una crisis capitalista que hay en todo el mundo. Porque ustedes ven, agarran un diario de hoy, un país tan lejano que algunos quizás ni siquiera conocen, que es Líbano, acaban de derrocar al gobierno por el nivel de miseria social e impuestos sobre los trabajadores, bueno, movilizaciones que duran una semana y tiraron al gobierno. Digo lo del Líbano para que ustedes vean lo lejos que va también en Irak. En realidad quiero referirme a Chile, ¿no es cierto?, que está protagonizando una rebelión popular que es casi única en la historia. Después en algún momento me gustaría reflexionar sobre ella. Tiene una profundidad extraordinaria. ¿Y saben lo que quiero destacar de esa rebelión? Que en la conciencia popular que se manifiesta durante esta rebelión, uno siente que hablan las viejas generaciones. Es decir, los nietos y los bisnietos recogen las luchas de su abuelo y tatarabuelo, y por supuesto los padres, y los actualizan en esta lucha. Es decir, los pueblos no tienen amnesia. Aparentemente eso parece contradecirse con la realidad, porque uno habla con una persona, habla con otra. Cuando viene un movimiento colectivo, uno se da cuenta que la clase trabajadora de ese país, los estudiantes y la juventud, arrancan desde un lugar más alto. Y ese lugar más alto lo indicó la última experiencia, sea o sea de derrotas. El pueblo chileno tiene aquí la derrota de Pinochet y ha jurado acabar con ella, porque el régimen político en Chile hoy es un disfraz del pinochetismo. Y por eso el sufrimiento popular es tan intenso y la miseria social también es tan intensa. Entonces bastó una chispa y estalló todo.
Ahora, ¿qué tiene que ver con las elecciones acá en la Argentina? Bueno, tiene mucho que ver, si ustedes piensan un minuto. Porque allá también se vota. ¿Y qué pasó la última vez que votaron? Votaron al tipo que ahora quieren derrocar. Ojo al piojo. La política en el movimiento popular atraviesa toda una serie de contradicciones. Cuando ese pueblo se encuentra relativamente desunido, no encuentra un eje común, cada uno tiene que decir por su cuenta, vota según lo que se habla en la familia, lo que se habla acá, allá. Y a veces vota a sus propios verdugos. Acá en el 2015 ganó Macri, por ejemplo. Y ya ganó en una época Menem, que se presentaba como gran caudillo popular, y fue peor que Macri. Vendió todo lo que Argentina había estatizado. Finalmente, esas experiencias coagulan, se concentran, y un detonante hace que un pueblo se levante. Los que votaron a De la Rúa en 1999 lo voltearon en el 2001. La política en el movimiento popular no es solo el voto, y no ha sido nunca siquiera fundamentalmente el voto. Es cierto que en la historia argentina y de muchos pueblos hay elecciones que marcaron la historia. Eso es cierto. Por ejemplo, un acontecimiento histórico muy fuerte fue en el 45-46. Por ejemplo, hay elecciones que marcaron. Pero para que esas elecciones marcaran, antes tenía que haber habido un movimiento popular que fuera de las elecciones se hubiera impuesto a los intereses dominantes. Y en ese caso abriera un espacio electoral. Por lo tanto, yo les advierto que Argentina vive una situación que tiene puntos en contacto con Chile, aunque se haya votado el domingo pasado, porque Chile también votó, etcétera. Porque la pregunta que le quiero hacer es lo siguiente: con la derrota de Macri y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿los problemas argentinos y los problemas fundamentalmente de los trabajadores están resueltos o están en camino de resolverse? Este es el interrogante que hay que hacerse. Porque ustedes miren una cosa, en las PASO, Alberto Fernández, la fórmula Fernández-Fernández, ganó en forma abrumadora. Y ya prácticamente lo daban como presidente Alberto Fernández, cosa que se ha confirmado. Luego hubo elecciones el 27 de octubre y salió presidente. Es probable que entre las PASO y el 27 de octubre se haya producido el mayor derrumbe de los ingresos de los trabajadores argentinos de los últimos 4 años. Porque la inflación se disparó enormemente y no hubo ajustes salariales. No hubo ajustes salariales. Acuérdense, Macri dijo, a lo mejor le damos 5.000 pesos. Es una prueba de que no había ajuste salarial. Un bono, si los patrones querían, si no querían, no. Y no tenía que ser en efectivo, mejor dicho, no tenía que ser todo junto, podía ser en cuotas, como si 1.000 pesos de hoy, o mejor dicho, como si 1.000 pesos dentro de 5 meses son los 1.000 pesos de hoy. Es decir, que al final tampoco eran 5.000 pesos. La fórmula ganadora y las direcciones sindicales que acompañaron a esta fórmula ganadora dejaron hacer eso al macrismo. Es una advertencia política muy seria a quien quiera mirar la política con responsabilidad y no lo tome como un partido de fútbol en donde uno es hincha del equipo que es hincha, aunque haga las cagadas más impresionantes. ¿No es cierto? Es una cosa que no se abandona en el curso de la vida. En política no. En política se juega el gran tema colectivo, y para los trabajadores, que son la clase explotada del régimen capitalista, se juega fundamentalmente su destino y sus familias. Ahora comienza otro periodo de transición. Y Alberto Fernández ya se reunió con Macri, pero las direcciones sindicales siguen sin plantear la cuestión salarial. Y el dólar se disparó. Ahora creo que en 4 o 5 días más aumenta la nafta. ¿A dónde van todos esos salarios? Entonces, la mayoría del pueblo que votó por la fórmula que derrotó a Macri tiene que ser consciente
que este es un episodio menor en una lucha que ahora tiene que comenzar profundamente. Porque Argentina es un país quebrado. A corto plazo debe 101.000 millones de dólares. El conjunto debe 400.000 millones de dólares. Y para los intereses internacionales, este es el punto 1 de la agenda. Que haya 52% de niños pobres es el punto 4. Y el razonamiento internacional es, si arreglamos el punto 1, ¿cómo me paga los 101.000 millones de dólares? Quizás encontremos una solución para el punto 4, cómo Argentina sale de la pobreza. En realidad tendría que ser al revés. El punto 1 es la pobreza. Resolvemos la pobreza y en la medida en que resolvemos todos los problemas de la pobreza, de vivienda, de cloaca, de ingresos, de salario, de educación, vamos a ver en el cuarto punto cuánto queda y qué posibilidad hay de pagar una deuda contraída, no por los trabajadores, sino por los grandes intereses económicos, suponiendo que hubiera que pagarla. Esto ya nos está marcando una confrontación decisiva, porque en la agenda del nuevo gobierno también figura esto como cuestión fundamental y ya ha declarado que quiere pagar y quiere pagar todo. Por lo tanto, ya está anunciando un límite político muy severo con relación a la aspiración que nosotros tenemos, no ya de una mejora social, sino de poner fin a esta confiscación impresionante que se ha producido en los últimos años, y ponerle fin es reconquistar todo lo perdido. Este es el punto crucial. Desde este punto de vista, la perspectiva que tenemos que discutir todos es cómo se organiza el movimiento popular, el movimiento obrero, la juventud. Cuando digo movimiento popular es porque quiero integrar, por ejemplo, toda esta enorme audiencia que hay aquí, que a lo mejor estrictamente no está en el movimiento obrero. No es un obrero de una fábrica, no están sindicalizados, pero forman parte del conjunto de los trabajadores. Es decir, ¿cómo tenemos que organizarnos en esta dirección? Ustedes fíjense que yo acabo de pasar por una calle que dice Lula. Lula está preso en Brasil a partir de un golpe de Estado. Siempre sostenido contra, creo, la totalidad de la opinión de que fue un golpe de Estado. Porque es verdad que hay gente que dijo fue un golpe, mucha gente, no solo yo, pero decían que era un golpe parlamentario, que los parlamentarios se pusieron de acuerdo para destituir a Dilma Rousseff y a partir de ahí permitir la detención de Lula. ¿Por qué yo me oponía al tema del golpe parlamentario? Porque en el mundo los golpes triunfan según la posición que tengan las Fuerzas Armadas. Si el Parlamento da un golpe y la Fuerza Armada no dice nada, es porque la Fuerza Armada está detrás del golpe. Porque Dilma Rousseff podría haber hecho lo que hizo el presidente de Perú hace 2 meses. En lugar de que la echen a ella podía haber disuelto el Parlamento de Brasil. ¿Por qué no disolvió ella el Parlamento de Brasil? Y el Parlamento sí la volteó a ella. Porque las Fuerzas Armadas estaban con el Parlamento y no con ella. Fue un golpe de Estado. Entonces ahí dice, Lula está preso, producto de un golpe de Estado, y está preso en lo que se llama una prisión preventiva. Porque el que fue condenado, ¿no es cierto?, en segunda instancia, tiene una apelación todavía. Y puede ser que esa apelación lo declare inocente. Entonces se chupó 2 o 3 años de cárcel, 1 año, 2, 3, si lo declaran inocente. Y además no es solo una detención, porque como líder político significa un golpe, independientemente de que estemos de acuerdo con la orientación política que siga, como líder político de una parte mayoritaria o de una parte amplia, muy amplia del pueblo brasileño, eso constituye un golpe político. Nosotros los argentinos solo sabemos porque ustedes deben saber muy bien que en 1955 se derrocó a Juan Domingo Perón y
y se lo privó de derechos políticos hasta 1972. 18 años, no 2 años, 18 años. Naturalmente, no había que estar de acuerdo con Perón, pero el propósito de tenerlo proscripto, alejado del país, era precisamente quitarle a una parte importante del pueblo argentino determinado liderazgo en una lucha por doblegar al pueblo argentino. Finalmente después vino Perón, permítame que les digo esto, en 1972, fue presidente en 1973 y en 1974 organizó la AAA. Es decir, que vino a salvar el sistema que lo tuvo proscripto y no a abatir el sistema que lo tuvo proscripto. Es decir, considerar que tiene que salir libre Lula o que Perón no tiene que estar proscripto no significa darle un apoyo a la política que tenga Lula o a la política que desarrolle Perón. Pero es un deber de un luchador obrero no permitir que nadie que pertenece al movimiento obrero, aunque uno discrepe con él, esté preso por parte del Estado capitalista que uno combate. Porque lo que hoy ocurre con los demás, mañana va a ocurrir con los otros. Es un aspecto fundamental. Bueno, dice Lula, retomo, Alberto Fernández pidió la libertad de Lula. Y el pedido de libertad de Lula por parte de Alberto Fernández ha creado un choque con Bolsonaro, que es el presidente de Brasil. Es decir, que el nuevo gobierno, ven cómo retomo el tema, el nuevo gobierno enfrenta no solo la presión del capital internacional y del FMI para que pague todo, y Alberto Fernández dijo, voy a pagar, y eso es malo para nosotros, porque nuestros intereses están en el cuarto punto de la agenda, al cual no se llegará nunca y probablemente estemos peor si se cumple toda esa agenda, sino que además se enfrenta a un problema internacional, político, porque desde Estados Unidos ha habido una ofensiva para derechizar la política en América Latina y para eliminar a gobiernos que no son de izquierda o que son un poco de izquierda, pero que son inconvenientes o son contradictorios con la política que hoy tiene Trump, el presidente de Estados Unidos. Entonces la derrota de Macri le cae mal a Bolsonaro, le cae mal a Trump. Alberto Fernández, que considera que Cristina Kirchner está falsamente acusada, tiene que hablar a favor de Lula, porque también estaría falsamente acusado. Esto llevó a una crisis con Bolsonaro. ¿Y a dónde apunta todo esto? Apunta al propósito de Trump de derrocar al gobierno de Venezuela. Entonces el nuevo gobierno enfrenta un problema de política internacional. Y ahora el imperialismo norteamericano ve agravada su situación porque el pueblo chileno está tratando de derrocar a un gobierno de derecha. ¿Cuál tiene que ser nuestra posición? ¿Que el gobierno que ha sido electo busque un arreglo con Trump? Este es un momento crucial, vista la rebelión en Chile, vista la rebelión en Ecuador, vista la rebelión en Haití, visto que Bolsonaro es un fascista, visto que hay un interés en bloquear a Venezuela, en tener una política internacional contra el imperialismo norteamericano. Con esto quiero reunir dos cosas. Se ganaron las PASO, y los que ganaron las PASO permitieron que hubiera una poda al salario descomunal. Ahora se gana la elección general y no hay una palabra de que los salarios acompañen la inmensa inflación de todo el año agravada por el último trimestre. Es decir, tenemos una crisis política. La confianza en los ganadores de esta elección sería terrible para el pueblo argentino. Porque la confianza significaría que estamos desarmados frente al hecho de que hay un gobierno que no coloca como primer punto de la agenda nuestros intereses, sino que sigue teniendo como primer punto de agenda los intereses de los grandes industriales, los intereses de los banqueros
y los intereses de la burocracia sindical. Entonces acá viene la otra pregunta. Bueno, fenómeno, podés tener razón, Jorge, pero lo acabamos de votar. En Chile también lo acabaron de votar. Quizá no votaron a este, quizá votaron a los opositores, pero los opositores en Chile le están haciendo pata al gobierno de Piñera. Mientras el pueblo está en la calle pidiendo que renuncie, fuera Piñera, Asamblea Constituyente, los partidos pseudoizquierdistas que están en el Congreso, como la Concertación, el Partido Socialista, otros partidos, no, sostienen a Piñera. Es decir, la elección no es el dato último de nuestra experiencia política. Esta es una fase de una experiencia política que no ha resuelto ninguno de nuestros problemas. Y si nosotros queremos que haya viviendas como las que pude ver acá, pero a lo largo y ancho de la Argentina, eso es incompatible con el FMI. Ustedes pueden haber logrado esto, pero a través del nuevo gobierno no hay ningún planteo que diga que esto mismo pueda ser logrado en cualquier otro lugar, sea de la provincia o sea del conjunto de la Argentina. En esto quiero ser, digamos, muy claro y muy preciso. El problema político que tenemos también, y no lo voy a soslayar, porque yo soy de los que lo piensan que lo único auténticamente revolucionario es la verdad, y hablar de todo lo que hay que hablar, frente a frente, y sacar conclusiones en común porque somos parte de una misma clase explotada, es que esta elección ha puesto de relieve un fenómeno negativo importante. La izquierda retrocedió en forma espectacular en todas las elecciones provinciales desdobladas y ahora en esta elección nacional. El Frente de Izquierda se presentó en 2011 y ya en 2011 sacó más votos para presidente de los que sacó ayer. No sé si alguno de ustedes en el fragor de esta conversación se da cuenta de dónde estoy apuntando. En un momento en que reclamo que no haya confianza en el gobierno y que nos aprestemos a luchar para que el primer punto de la agenda sean los intereses populares y no el Fondo Monetario Internacional y los acreedores internacionales, la fuerza política que debiera estar al frente está retrocediendo. Y esta fuerza política está retrocediendo porque no interpreta la realidad como yo se la estoy describiendo a ustedes. Ha hecho un abordaje electoral y parlamentario a una crisis política que tiene que tener un abordaje de movilización y de perspectiva política de que en esta lucha finalmente gobiernan los trabajadores. Y se ha enfrascado en esa política electoral. A ver si me entienden, tienen una lectura no ya equivocada de la realidad, sino que tiene una lectura contradictoria con las tendencias de rebelión que hay en el mundo, que son provocadas por la crisis capitalista que hay a nivel mundial. Recesión, endeudamiento, quiebras, despidos, suspensiones, ataque a los derechos de los trabajadores. Entonces, tenemos una situación contradictoria. Una izquierda que se puso en pie para ser eventualmente, potencialmente, la dirección política que necesitan los trabajadores y que ha agotado esa tentativa a través de un enfoque inadecuado de esta situación. Entonces tenemos que abrir un debate en la izquierda. Porque la izquierda, al definirse ella misma como socialista, al definirse partidaria de que gobiernen los trabajadores, es el ámbito político en que puede haber una dirección política adecuada. Porque después de todo, ¿quiénes son los que apoyan la fórmula ganadora? Se reunieron ahora con Mansur, el gobernador de Tucumán. En Tucumán es una provincia donde la desnutrición infantil es fenomenal. Es decir, no son de nuestro palo. La izquierda tenía y tiene la tarea de dar una perspectiva, pero esa izquierda políticamente está en crisis.
Y una expresión de esa crisis es que nosotros tenemos una crisis política en el Partido Obrero, en la que estamos luchando por estas ideas. Es decir que, al dirigirme a ustedes, expongo toda la realidad y no la parte de la realidad que es crítica y negativa de nuestros adversarios capitalistas, sino la parte de realidad que es crítica con la performance que debe tener la izquierda y que debe tener su desarrollo en este sentido. Entonces, veo que Argentina en este momento, en el movimiento obrero, debe plantearse dos grandes tareas. La primera es poner como primer punto de agenda la situación del pueblo argentino, que son los salarios, que son las jubilaciones, que es la desocupación, que es la salud y que es la educación. E ir a pelear por un aumento salarial o por un salario mínimo que sea igual al costo de la canasta familiar. Hoy comentaba un compañero que en algunos sindicatos el salario mínimo es de 15.000 pesos. El salario de pobreza es de 35.000. Un salario decente para una familia con 2 hijos son 70.000 pesos. ¿Quién gana 70.000 pesos? Es decir, que trabajamos para un sistema que nos trata peor que a los esclavos, porque para mantener vivo al esclavo que trabajaba para el esclavista le daba un lugar donde vivir y le daba para comer. En cambio a nosotros nos dicen, este es tu salario, pero ese salario no alcanza ni para vivir ni para comer. Ustedes ven la comparación. ¿Por qué sostener un sistema que no atiende las razones más elementales de nosotros? El segundo aspecto, que abramos un gran debate. Necesitamos un fuerte partido revolucionario en Argentina. ¿De qué clase social? De la clase obrera. ¿De qué clase social? De los trabajadores. ¿Integrado a qué? A todos los movimientos de lucha que hay en el país. Y tenemos que discutir, inclusive tenemos que discutir muchas contradicciones que tenemos en el movimiento popular referido a otras cuestiones. Y tenemos que discutirlas y tenemos que unirnos. Entonces creo que hay dos tareas. Poner al frente las grandes reivindicaciones que hacen a nuestra subsistencia y abrir este debate. Porque el pronóstico político que me permito formularles es que el gobierno que ha sido electo va a entrar en una crisis política enorme por las contradicciones insolubles que tiene que enfrentar. Esa va a ser una oportunidad para una derecha agazapada de querer dar vuelta, ¿no es cierto?, la cena o la tortilla que se le dio vuelta a ella, digamos, en esta última elección, y que se le está dando vuelta en Chile, y que se le está dando vuelta en Ecuador, y que se le está dando vuelta en Haití, y que se le está dando vuelta en tantos lugares, para querer dar la vuelta. ¿Cómo impedimos? Construyendo una fuerza revolucionaria, abriendo ese debate. Entonces agradezco, en primer lugar, esta enorme audiencia. Me sorprendió, les agradezco mucho. Además me da la impresión, me llevo de aquí la impresión de que la labor política y educacional que se hace en el barrio es altamente positiva, ¿no es cierto? Porque pocos lugares tienen una audiencia tan numerosa para un debate político. Hoy además hubo 40 grados. Pero claro, como venía a hablar yo, bajo ahora. Bueno, ironías o banalidades aparte, bueno, les agradezco mucho y les hago una advertencia. Cuando estaba allá, todavía no había ingresado plenamente aquí, alguien que no me acuerdo quién es, me dijo, mirá, vos vas a hablar, pero el desafío más grande que vas a tener va a ser cuando vengan las preguntas. Así que los espero a ver el tamaño de ese desafío. Muchísimas gracias. Yo por ahí quería aclarar antes de emitir la pregunta a Jorge, que nosotros no formamos parte, ni nunca formamos de lo que es la CETEP a nivel nacional, ni mucho menos a nivel provincial, porque estuvimos siempre en desacuerdo por cuestiones, propias, por ahí no todos los que están aquí entienden, porque
tiene que ver más con un movimiento de masas, digamos, donde nosotros nos organizamos, tenemos agrupaciones y siempre entendimos que la CETEP era como que atrasaba las luchas dentro de lo que es el territorio, al menos en el territorio del Chaco. Y lo que fue en estos años, aparecieron muchos aparatos venidos de Buenos Aires con banderas que ya traían, manejadas por sectores del kirchnerismo, con banderas que son la Dignidad y otros más, digamos, que forman la CETEP. Nunca quisimos, tuvimos oportunidad, pero no quisimos, y lo que usted ve en estas 30 hectáreas se hizo sin ningún tipo, digamos, de, más allá que nos acusan de planes sociales que vengan a nivel nacional, jamás aceptamos ni decidimos integrar. Nosotros tenemos conocimiento que el Partido Obrero tampoco nunca fue parte de la CETEP, al menos eso es lo que nosotros sabíamos, no pudimos interrelacionar algún tipo de comunicación con los compañeros de aquí en Chaco, pero me gustaría por ahí saber su opinión, porque ellos están hablando, inclusive están planteando la sindicalización dentro de lo que es la cuestión de los planes sociales. Eso me gustaría por ahí saber su opinión con respecto a eso. Yo propongo que haya otra pregunta, ¿sí? Porque si no, yo contesto esa pregunta, después quedamos todos en silencio, no a ver quién se anima. Como acá la compañera ya largo, ahí está. ¿Te lo llevo? Ah. La pregunta que quería hacerle es, teniendo en cuenta este contexto crítico que se nos avecina, bueno, teniendo en cuenta este contexto crítico que menciona que tenemos por un lado un retroceso de la izquierda y por otro lado un gobierno caracterizado como populista, pero que tiene como primer punto en la agenda el pago del FMI. Mi pregunta era, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Qué limitaciones o qué condicionantes, qué aspectos podrían propiciar un fortalecimiento de las ANT, por ejemplo, como pasaron 2001, 2005, por ahí? O algo parecido. Sí. ¿Cómo dice? Miren, compañeros, cuando en el 2001 se formó el gran movimiento piquetero, los movimientos desocupados venían de una gran dispersión. Había muchas corrientes. Pero a principios de 2001 empezó a desarrollarse la comprensión de que todos nos teníamos que unir. Y la presión de la desocupación era tan intensa que corrientes políticas bastante diversas nos terminamos juntando en la formación de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, en la que precisamente conocía al compañero, como les había contado antes, en una intervención que tuvo, etcétera. Ese movimiento era un movimiento, es interesante, era un movimiento que decía pertenecer a la clase obrera, porque la mayor parte eran compañeros recientemente despedidos, por lo tanto eran delegados, obreros, de base o delegados, y trabajadores que a lo mejor tenían, estaban sin empleo desde mucho tiempo antes, pero no tenían ninguna red de seguridad. Entonces fue una lucha tremendamente enérgica. Hicimos 2 grandes asambleas y adoptó un vigor y una fuerza que conmovió al país en aquel momento y de alguna manera se transformó en un gran movimiento popular que llevó a la caída del gobierno. Y como consecuencia de ese movimiento se le logró arrancar al Estado una serie de subsidios, de actividades que permitieron hacer frente a esa situación. Luego la situación económica fue mejorando a partir de finales de 2002, 2003, fue mejorando.
¿Qué hicieron los nuevos gobiernos? Los gobiernos que empezaron a surgir en aquel momento, y también sectores vinculados a ellos, entendieron que había que, junto con los intendentes, en particular en la provincia de Buenos Aires, encuadrar esos movimientos de compañeros desocupados, transformarlos en satélites, en apéndices del aparato estatal, de una intendencia, de un gobierno de la provincia, etcétera, y se produjo una estatización de ese movimiento, en donde se creó una dependencia de los trabajadores ocupados respecto al Estado, con un agravante fenomenal, que los compañeros que integraban esos movimientos sociales, no por ellos, podría incluso decir a pesar de ellos mismos, se convirtieron en un arma de los gobiernos capitalistas contra la clase obrera. Porque ustedes fíjense, les voy a contar, cuando empezaron los grandes vaciamientos de empresas y despidos, el movimiento piquetero, que era compañeros que no tenían trabajo, en lugar de hacer cola para entrar a trabajar en un lugar donde habían echado gente, iba a las fábricas a hacer piquetes para que triunfara la huelga por la reincorporación de los que estaban trabajando. Eso es un hecho revolucionario, porque uno lo que estaba acostumbrado en la lógica capitalista es que echan obreros para contratar obreros con un sueldo menor. ¿Y quiénes son los obreros que aceptarían un sueldo menor? El que no tiene trabajo. Es decir, que se usaba al que no tiene trabajo con el que tiene trabajo. Acá no. Entonces me acuerdo de una fábrica relativamente céntrica, pero muy importante. Tuvimos un piquete cuando se la quiso desalojar porque estaba ocupada por sus obreros. Tuvimos un piquete, ustedes no lo van a creer, de 10.000 personas. Un piquete para una fábrica de 10.000 personas. Y lo mismo había ocurrido en Neuquén, etcétera, etcétera. Ese era un movimiento independiente del Estado. Era un movimiento que, por ser independiente del Estado, era un movimiento que creaba conciencia. ¿Qué pasa ahí ahora? ¿O qué pasó después? Muchos intendentes decidieron que los trabajadores, por ejemplo, que hacen trabajo en las escuelas, no los maestros, los que hacen trabajo, puede ser un portero, que hace la limpieza, etcétera, fueran despedidos y ese fuera un plan de trabajo para la organización vinculada al intendente, como la CETEP, que está vinculada a un conjunto de... Es decir, que venían a hacer un trabajo descalificado, fuera del convenio, allí donde había un convenio del sindicato docente, o un trabajo municipal de limpieza de parques, etcétera, donde antes lo hacía un obrero municipal que tenía un convenio colectivo de trabajo, y por lo tanto había una disputa salarial una vez al año en las paritarias. El movimiento de compañeros desocupados tiene que ser independiente del Estado y tiene que quebrar cualquier vínculo con ese Estado y nunca transformarse en el canal que hace de árbitro y de mediador entre el Estado y los compañeros. Tiene que reclamar, si un compañero está desocupado, tiene todo el derecho del mundo, y nosotros apoyamos vigorosamente, que tenga una asistencia estatal remunerada determinada, pero que el Estado no intervenga y nadie se haga cargo de mediar entre el Estado y los compañeros desocupados en función de ese tipo de arreglo. Entonces Carolina Stanley arreglaba con la CETEP y así iba arreglando cuando le convenía, si quería que no le corten la avenida 9 de Julio, hacía ese tipo de arreglos y todo lo demás. Obviamente es una quinta columna dentro del movimiento popular. Quinta columna se llama una infiltración de intereses extraños al movimiento popular dentro del movimiento popular. Nosotros lo combatimos políticamente. Nosotros luchamos por un planteo muy agudo que no se va a realizar de inmediato, pero que tiene que ser el objetivo de lo que yo dije antes, que era el primer punto de la agenda.
En la Argentina hay que empadronar a todos los compañeros desocupados, cubrir sus faltas o sus carencias de formación profesional cuando las hubiere, y que entren a trabajar en las fábricas, empresas, administraciones de todo el país, según su calificación y su lugar de residencia, y mientras haya una crisis, con una reducción de la jornada laboral de los que están trabajando sin tocar sus salarios. No sé si se entiende. Trabajan 8 horas, entonces pasan a trabajar 6, las otras 2 son cubiertas por trabajadores desocupados. Este concepto es muy antieconómico. Entiéndanme bien, ¿por qué? ¿Cómo? Acá trabajaban 100 para producir tanto y ahora van a trabajar 120 para producir lo mismo. Sí. El punto de partida de la reconstrucción de este país es que cada uno tenga trabajo y no al revés. Pagamos el costo transitorio, 1 año, ¿se entiende? 1 año de que un lugar que puede producir con 100 produzca 120 con menos horas de trabajo, sin tocar los salarios, pero motivamos a la única clase que produce a desarrollar todas las energías necesarias para levantar las condiciones. Y después se ve si la nueva tecnología, etcétera, no permite reducir en forma permanente la jornada laboral sin tocar el salario. ¿Esto se puede o no se puede? Aquel compañero mencionó que yo había estado en la legislatura. Con los compañeros del subte de Buenos Aires, nosotros logramos quebrar una medida de la dictadura militar que había ampliado el horario del subte de trabajo y restablecer la jornada de 6 horas, sin tocar el salario. Porque lógico, si yo trabajo menos y me pagan menos, ¿dónde está el chiste? ¿Está claro? No, trabajo menos, pero llevo menos guita a mi casa. El asunto es que se redujera la jornada laboral con este tema del salario. Entonces tenemos que dar una perspectiva profunda, porque ¿qué es una crisis capitalista? Una crisis capitalista no son solo quiebras de bancos, de empresas, caída de la producción, sino también una enorme pauperización, empobrecimiento de los trabajadores por la vía de la desocupación. Entonces el que no tiene un programa frente a esto es un elemento pasivo frente a las consecuencias, el impacto de la crisis capitalista, digamos, sobre el pueblo. Aquí hay que librar una lucha enérgica. Nosotros tenemos que construir lo nuestro con nuestros propios principios, no transformándonos en agentes políticos o en dependientes políticos del Estado. Para que se luche por el socialismo, ¿qué es el socialismo? El socialismo es una sociedad donde gobiernan los trabajadores. ¿Por qué la reduzco a esto? Porque te voy a decir, yo no tengo la receta del socialismo. La idea es que si nosotros gobernamos y nos sentamos en una mesa y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Empezamos a resolver los problemas en función de los intereses de los trabajadores, y si lo empezamos a resolver es el socialismo, incluidos los errores. Porque después en la experiencia cotidiana dicen, no, mira, esto que resolvimos el otro día no funciona, hay que introducirle tal o cual corrección. Es una experiencia de autoemancipación. Y eso tiene que regir todo en el movimiento obrero, si no, el movimiento obrero se desnaturaliza. Esta es una posición muy firme que he sostenido siempre en el Partido Obrero, pero, por ejemplo, el gobierno pactó con Macri, ya lo eché, a Macri ya lo tengo. Macri pactó con Alberto Fernández una ley de emergencia alimentaria que el Congreso le votó por unanimidad, en Senado y en diputados. Y uno dice, ¿qué viene emergencia alimentaria? No, viejo, ustedes son unos bandidos. La inflación aumentó el 50% y los salarios el 10%. Aumentame el 40% que falta del salario, no me vengas a hablar de emergencia alimentaria. Para ir a comer voy yo al supermercado. Quiero comprar con mi salario.
No que vos vas a distribuir raciones mientras le pago 10.000 millones de dólares a un acreedor internacional y nosotros vivimos con raciones. No quiero la guita que corresponde a mi trabajo y yo voy con mi hijo, mi mujer, o la edad que cada uno tenga, o con mi novio o la novia, y compro lo que se me canta. ¿Por qué sacan esto? Porque es una forma de darle un mensaje a los capitalistas de que la oposición y el gobierno están unidos en enfrentar la transición. Transición es desde las elecciones hasta que suba el nuevo gobierno. La izquierda votó a favor. No, tenía que haber votado en contra. ¿Qué emergencia alimentaria? Y tenía que haberlo desnudado, desenmascarado, con toda energía a la televisión y decirle truanes o desvergonzados. Paguen los salarios, paritarias, aumento. Estuvo ausente ese planteamiento político. Bueno, es verdad que las preguntas me llevan a desarrollar más, bueno, porque precisamente como es una preocupación de ustedes, digamos, le pongo una atención mayor que, digamos, a la exposición inicial. El compañero que preguntó, el segundo, hizo una pregunta importante y quisiera por un momento que me la repita. Un segundo, que retome el hilo y yo la repito por el micrófono. Reformulo para preguntar lo mismo. Sí. La mayoría de la gente por ahí puede esperar que se avecina un contexto favorable, porque es un gobierno que es caracterizado como popular. Pero antes de entrar ya pone como primer punto la agenda del pago al FMI, que va a traer consecuencias negativas. Quizás puede llegar a pasar igual que en Chile, le votan y al mes vamos a estar todos en la calle para sacarlo. Pero en ese mismo contexto la izquierda en general está retrocediendo. Entonces está faltando un actor social político que yo, no sé si me equivoco mucho, pero creo que la ANT era como un punto de partida. Cierto. Bueno, está muy bien. Son muchas preguntas. Perdón. La posible ANT que debería tomar ese lugar en este momento, como usted acaba de responder, está diezmada porque las organizaciones sociales fueron estatizadas o cooptadas de alguna otra forma. Entonces, ¿cómo podríamos recuperar ese espacio vacante que es el necesario para salir de esta alternativa? Miren, ustedes escucharon. Claro, usted quiere preguntar también. Sí, así como usted sugirió. Sí, yo sugerí. Es verdad que yo sugerí. ¿Cómo usted plantearía en lo exterior para recuperar, en la política exterior para recuperar la soberanía de las Malvinas? Muy bien. Voy a esa y voy a esta. Quiero ser muy claro con aquella pregunta sobre lo siguiente. Alberto Fernández no es una persona tonta, quiero decir, mejor dicho, la palabra tonta no cabe. Alberto Fernández tiene una conciencia de la situación. Él defiende ciertos intereses, vive en un determinado medio, pero él sabe todo lo que nosotros estamos explicando acá. Hasta yo podría decir imaginativamente que si él estuviera sentado acá, pediría la palabra y diría, miren, Altamira tiene razón. En lo que divergimos es en las soluciones, él es socialista y yo no. Y entonces viene y dice otra cosa. Quiero decirle, hay una conciencia, porque finalmente si la clase capitalista que decide nuestro destino no tuviera la conciencia de la situación, ¿cómo diablos se podría manejarse? Digamos, hay una conciencia. Pero es una conciencia falsa. Por ejemplo, él dice lo siguiente: nosotros le vamos a pagar al FMI sin perjudicar a los jubilados. Algo así dijo. Es decir, que las cosas son compatibles. Quien conoce el paño de la vida sabe que no son compatibles. Absolutamente. Por lo tanto, va a haber toda una serie de maniobras políticas a través de la cual los trabajadores van a ir haciendo, todos nosotros, la experiencia. Cuando yo digo todos nosotros, miren
qué oportuno haberme expresado de esta manera, es porque la experiencia con el gobierno de Fernández la van a hacer los trabajadores que lo votaron y la van a hacer los trabajadores como yo que no lo votaron y que por lo tanto dicen que no va a ser positivo para los trabajadores. Entonces, ¿qué experiencia vamos a hacer con él? Sí, nosotros también. Los que creen en él van a hacer la experiencia que a lo mejor depositaron una confianza que no tienen. Yo personalmente pienso que muchos lo votaron no por confianza, sino como diciendo, Macri afuera. No sé si le tengo confianza a este o no, pero al otro afuera. Por eso en una cosa que estuve conversando yo decía que las elecciones enterraron un cadáver que estaba insepulto. ¿Se entiende? Un cadáver que está ahí arriba de la mesa y nadie lo mete en un cajón y lo mete en una tumba. ¿Quién es el cadáver? Macri. Macri es un cadáver desde que estalló toda la crisis en su plan económico. Si hubiera habido una dirección auténtica en el movimiento obrero, lo volteamos en el 2018. Más fácil todavía que de la Rúa. Pero todo el mundo trató de que no. No, hay que esperar al 2019, la legalidad, la constitucionalidad, no cometamos los errores del 2001, seamos esto, seamos lo otro, el FMI puso 60.000 millones de dólares para que le echen formol al cadáver y no se sienta el olor. Naturalmente perdió los 60.000 millones de dólares. Ese cadáver largamente instalado lo metieron bajo tierra en la elección. No es lo mismo. Tenía que haber sido enterrado en su momento por medio de una acción popular. Y esto ocurrió. Entonces mucha gente, ¿por qué lo votó? Y bien, no lo pude enterrar en marzo del 18, no lo pude enterrar en la movilización esta, no la pude enterrar la otra. A lo mejor lo entierro votando a Fernández. No quiere decir que tenga confianza, al contrario, tiene mucha desconfianza. Hay todos los matices en nuestro pueblo. Cuidado, nosotros somos un pueblo, y creo que todos los pueblos, hay muchos matices de pensamiento, sentimiento y todo lo demás. Cuando se produce una revolución, todo eso se une en una fuerza única. Pero existen, digamos, todo ese tipo de matices. Entonces va a hacer la experiencia el que creía menos y todo lo demás, y hasta el que no creía nada, porque tiene que ver en la práctica cómo se hunde un gobierno que no cumple con los intereses populares. Lo que no ocurre en la práctica, en el fondo todavía no ocurrió. Lo que solo ocurrió en mi cabeza, pero todavía no ocurrió en la práctica, no está ocurriendo. Está ocurriendo en mi cabeza. Para que luego se transforme en poderoso, tiene que ser en la práctica. Y yo voy a trabajar con todos los compañeros de la izquierda, bueno, con ustedes, con todo el mundo, para que eso se vaya desarrollando en la práctica y se haga sobre la base de la experiencia del pueblo. Porque el que ignora la experiencia del pueblo hace lo que se llama puchismo. Puchismo quiere decir acciones aisladas, golpes de mano, no interesa eso. Lo que interesa es que el que se moviliza sea el pueblo y todo lo demás. Entonces ahí vamos a tener una crisis política, todo un desarrollo complejo. Porque en algún momento, por ejemplo, puede ocurrir lo siguiente: el macrismo está dividido y el otro bloque también. Y no lo digo yo. Por ejemplo, Kicillof, escúchenlo de aquí en adelante, si no se dieron cuenta hasta ahora, cada vez que habla del Frente de Todos, dice, somos una coalición. Es decir que no hay un partido, sino 1, 2, 3, 4, 5. Están divididos. Y se juntaron en una coalición. Lo que se juntó en una coalición se puede dividir en cualquier momento bajo el impacto de tal crisis y tal otra. El macrismo lo mismo. Esta Carriolla se va, el otro... la de Buenos Aires tiene una idea, vamos a ver cómo se desenvuelve. En un momento muy duro de la crisis pueden llegar a unirse los dos y hacer un gobierno de emergencia nacional, como diciendo, bueno, acá no hay solución, esto se viene abajo. Se dan todas esas variantes políticas. En una circunstancia de ese tipo, lo primero que tiene que haber es un partido, y el hecho de que se haya sufrido un retroceso
no significa que ese partido no existe. Porque una de las cosas más importantes que me pareció entender a mí de lo que dijo Merenciano acá, fue cuando en la segunda intervención, cuando yo concluí, y los invitó a ustedes a preguntar, él dijo lo siguiente, él dijo, para construir una casa o este bar, no hace falta solo ser albañil. Y yo soy albañil y todo, que si un albañil dice que no hace falta solo ser albañil, sabrá. ¿Está claro o no? Necesitamos un programa. Los programas tienen la capacidad de unir una fuerza política, de desarrollar una fuerza política, de potenciarla. En determinado momento de tener un desarrollo muy grande. El Frente de Izquierda, que hoy retrocede, en el año 2013 le ganó las elecciones al peronismo en la capital de Salta. Hoy retrocede, pero ¿hace cuánto? 6 años nada más, derrotó al peronismo. ¿Cuánto la izquierda derrotó al peronismo en ese país? Quiere decir que esa potencialidad sigue presente, porque ya se verificó en la práctica. Es decir, los trabajadores peronistas de Salta ya una vez votaron en masa a la izquierda. ¿Por qué no lo van a hacer de nuevo? Todo el problema siempre es la primera vez. A partir de ahí uno parte hacia otro nivel de desarrollo. Entonces es necesario un programa. Y nosotros políticamente estamos trabajando con ese programa en todo esto. Yo vine acá por esto. Vine porque estoy contento que abramos un debate, ¿no es cierto? Ustedes no son del Partido Obrero, pero en eso consiste el chiste. Si yo voy a hablarles solamente a los que son del Partido Obrero, ¿a quién voy a ganar? ¿A quién puedo influir? ¿Con quién puedo intercambiar ideas que me enriquezcan al otro, pero también me enriquezcan a mí? ¿Se entiende? Entonces, lo celebré en el marco de una profunda censura que hay en la izquierda y en el movimiento obrero burocrático, donde el que manda se lleva todo y no hay debate. Y les di algunos ejemplos. Acá, lejos de una censura, se abrió el debate. Y las preguntas muestran que el afán de ese debate está presente en ustedes, porque aparecen las inquietudes. La ANT, que no es una ONG, ANT quiere decir Asamblea Nacional de Trabajadores, ¿no es cierto? Se va a desarrollar desde el punto de vista del pueblo, pero lo importante es que tenga una dirección política. No que la agarre una dirección política, no que la cope una dirección política, que tenga una dirección política, es decir, que siga una perspectiva y siga un desarrollo. Entonces, acá ¿estoy pasándome del tiempo? No. Entonces acá porque les quiero contar algo que es apasionante y bueno, ustedes van a disfrutar como yo lo disfruté. La movilización en Chile llegó a su punto más alto el día viernes, en que hubo 1.200.000 personas. Pero el sábado no hubo movilización. Sí, hubo movilizaciones, pero el sábado no se repitió algo así, hubo otra cosa. Sin que ningún partido político les dijera nada, los chilenos empezaron a armar asambleas populares en los barrios. Y entraron a discutir. Ahora dice, bueno, entraron a discutir y ¿qué sacaron? Discutiendo no vas a ningún lado, quiero decir, sirve para intercambiar ideas, para ver qué hacemos en el futuro. Entonces discutían de la siguiente manera, discutían esto y lo otro, y luego pusieron mesas. Y en cada asamblea popular, en cada mesa, en una asamblea popular, había un secretario de acta. Entonces había 10 por mesa, con un secretario de acta, en otra mesa 10 por mesa, ¿se entiende? Y el secretario de acta tenía un cuaderno. Entonces iba anotando las reivindicaciones de cada miembro. Porque los chilenos reclaman una asamblea constituyente. Y nosotros del Partido Obrero también, para Argentina. Lo cual es muy llamativo porque nosotros empezamos antes y nos decían, no, pero nadie sabe de qué estás hablando. Ahora que todo Chile pide una asamblea constituyente, hemos tenido un eco fenomenal, porque todo el mundo sabe que Chile pide una asamblea constituyente. Es decir, una asamblea que pueda modificar completamente la estructura del Estado
sobre la base de una revocación del Estado actual, de los jueces, de los funcionarios, de los burócratas y todo. ¿Está claro? Entonces van anotando, es decir, ya han empezado a ejercer una suerte de poder. Porque por un lado dicen lo que quieren, lo anotan, y es lo que van a plantear en la Asamblea Constituyente. Ya se trazaron una ruta, compañeros. Se trazaron una ruta, no van a la calle en función de algo del día de hoy. Van a la calle y se han trazado una ruta. A mí, ¿por qué me impactó? Y es lo que les quiero contar. Cuadernos con reivindicaciones, quejas, ¿no?, para la Asamblea Constituyente. En la historia de las revoluciones, una de las más grandes fue la Revolución Francesa, hace 200 y pico de años. Y una de las cosas más extraordinarias de la Revolución Francesa, esa que tomaron la Bastilla y después terminaron tirando al rey y le dieron la tierra a los campesinos y todo lo demás, una de las cosas más emotivas y peculiares, significativas de la Revolución Francesa es que los campesinos se reunieron en asambleas y como no sabían leer y escribir, le dictaban al abogado del pueblo las reivindicaciones. Y eso se terminó llamando los cuadernos de reivindicaciones o de quejas. Miles y miles y miles y miles que hoy están en los archivos y que lo ejecutaron en la Revolución Francesa porque se quedaron con la tierra que antes era de los señores feudales. Y los chilenos que no fueron a la Facultad de Historia y no dedicaron su vida a estudiar la Revolución Francesa, cuando se encuentran frente a un desafío de una importancia, bueno, todavía no de aquella, pero caminando, van y hacen lo mismo. Entonces, un partido es una organización que tiene un programa, y el programa no es una cosa que la elaboró hoy, es el reflejo de centenares de años de experiencia histórica del movimiento obrero. Porque ya hubo programas en el siglo XVIII, hubo programas en el siglo XIX, esos programas se transformaron porque el mundo fue cambiando, una generación le transmitió al otro, y toda la experiencia histórica de la lucha contra el capitalismo termina reflejada en el programa. Eso, donde hay un programa, se construye un partido. No piensen que un partido es un aparato, porque eso es una organización de punteros. Un partido es el que reúne a personas que comparten la misma concepción de la acción política. Pero esa concepción de la acción política hay que explicarla y hay que describirla. Y hay que difundirla. Y en un momento se transforma en el programa de millones. Pero un partido político es necesario. Porque la suma de reivindicaciones del pueblo no es todavía un desafío al poder político. El desafío al poder político tiene que ser claramente establecido. Creemos que este político tiene que ser reemplazado por estos motivos, de esta y esta manera, y vamos ahí. Pero, por ejemplo, viviendas. Vamos a hacer viviendas. ¿Eso desafía al poder político? Claro, porque hay intereses contrarios. Pero es un desafío parcial. Debe haber desarrolladores inmobiliarios que dicen, no, en este barrio mejor hacemos una torre. ¿Se entiende o no? O que especulan y dicen, muy bien, porque este es un problema que hay en Venezuela. Después, si quieren, ya no conversando así, pero si querés después charlamos sobre esto. En Venezuela se dieron 1 millón de viviendas, ustedes acá no tienen todavía 1 millón, ¿no es cierto? Pero un problema muy importante es que esas viviendas no se venden ni se alquilan. Es decir, que no es un peldaño hacia una nueva forma de dominación privada, en el sentido siguiente: yo la vendo porque no la puedo mantener, mis salarios bajos, lo que fuere, entonces otro, y ahí se empieza a crear el mercado inmobiliario del barrio por ejemplo. En cambio, si nadie vende y nadie compra y se defiende, se evita la creación de ese mercado. ¿Me explico esta idea? Esto lo hemos discutido porque yo estuve en Jujuy
Y había compañeros que no eran del Partido Obrero. Yo no discuto solo con los compañeros del Partido Obrero, siempre con los otros que no son. Compañeros de otra corriente que querían tomar unas tierras para hacer vivienda y todo lo demás, y que ya estaban bastante avanzados. Entonces me acuerdo que le pregunté, mira, concretamente, el perro Santillán, ¿sabés quién es? Por eso, hace 4 o 5 años. Digo, ¿tenés claro luego que tengan las tierras y construyan qué régimen va a haber? Y entonces entramos en esta discusión, porque el problema que hay es que un obrero no puede mantener la vivienda. ¿Se entiende o no? Es decir, lucha, conquista una vivienda, pero bajo el capitalismo tiene que poder mantenerla. ¿Y cómo lo hace mantener si lo van a despedir? Suponete, eventualmente pueden despedirlo. O viene una inflación y le come el salario. Entonces de golpe se ve desesperado como se vende esa vivienda. Hay una contradicción entre la conquista de la vivienda propia y la sociedad en que vivimos. Entonces tenemos que pelear por la defensa de la vivienda, pero sabiendo que es una contradicción que va a ser resuelta en una sociedad donde no haya un capitalismo que me condicione con el salario, con esto y lo otro, si yo esta vivienda la voy a tener o no la voy a tener. ¿Está claro esto? Entonces con esto quiero decir que está el tema del programa. No me quiero alargar más, pero les agradezco infinitamente que me hayan hecho preguntas que yo realmente tengo muchas ganas de contestar, porque son para mí importantes, tema importante. El problema de Malvinas. El problema de Malvinas no es un problema bélico con Gran Bretaña. El problema de Malvinas es que América Latina está dividida y dominada por el imperialismo, económicamente, por los bancos y por todo lo demás. Un aspecto de eso es que Malvinas es dominio territorial, no financiero solamente, territorial de una potencia extranjera. ¿Cuál es el camino para recuperar? ¿Ir a una guerra con la potencia extranjera? Si vamos y avanzamos en la lucha por gobierno de trabajadores en toda América Latina, y tenemos a América Latina unida con gobiernos obreros, de campesinos, de trabajadores, recuperamos Malvinas con un bote a remo. Nos subimos 4, vamos a Malvinas, ponemos la bandera y no viene más nadie. ¿Por qué? ¿Quién va a pelear contra toda América Latina? ¿Quién va a pelear contra toda América Latina? Esto en la vida de las personas, muchas veces las personas quieren que tienen un problema. Dicen, no, lo que pasa es que a mí... No. Eso que tienen es parte de otro problema más grande que no lo tienen claro. ¿Se entiende o no? Y que le obsesionó ese detalle. En una buena conversación sobre todo eso, lo que hay que ver es que responde un problema más general. Y entonces hay que resolver el problema más general. Por ejemplo, ¿cuántas veces lo tiro como ejemplo que se me ocurre, cuántas veces hemos escuchado, mi hijo le va mal en la escuela, se pelea con los otros chicos, tiene mala nota, no sé cómo enderezarlo. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Yo ni hablaría del hijo. Digo, ¿cómo te llevas con tu marido? Como el culo. Igual, resolver el problema de cómo te lleva tu marido, porque tu hijo lo único que está haciendo es reflejando los problemas que hay en el hogar. ¿Está claro o no? Entonces Malvinas es la expresión de un estatus semicolonial que tenemos en toda América Latina y no estamos ahí focalizados ahí en ese pedazo y obsesionados a ver cuándo le hacemos la próxima guerra después de 3 guerras o 2 guerras. ¿Me explico o no? Este es el planteamiento que tenía para esto. Bueno.